tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Nueva edición de Hola Doctor. Un gusto estar con ustedes y penetrar en sus casas para que usted se entere de todo lo que va pasando en salud, de las novedades que existen, de los adelantos científicos, técnicos y demás. Hoy vamos a hablar con un miembro de la Sociedad de Medicina Interna a nivel argentino que hasta hace poco fue presidente de la filial Bahía Blanca. Es el doctor Matías Miroski. Matías, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andás? Hola David, muchas gracias por la invitación. Muy contento de que me hayas convocado para conversar un rato sobre temas que nos interesan. Pues es que a veces la gente no tiene un conocimiento cabal. ¿Qué es la Sociedad de Medicina Interna? Sí, de pronto sabe después hablar con los especialistas, pero ¿qué es lo que comprende? La Sociedad de Medicina Interna de Bahía Blanca es una agrupación de médicos que somos especialistas en clínica médica. También está formado, digamos, por otros colegas de otras especialidades. Tenemos médicos especialistas en reumatología, en nefrología, en medicina general, en medicina familiar, pero fundamentalmente somos médicos especialistas en clínica médica que tenemos la formación necesaria como para desempeñarnos en muchas áreas de la medicina. Los médicos Ajá, correcto. clínicos atendemos pacientes de consultorios externos, somos frecuentemente médicos de cabecera, ¿sí? Ah, mira. De los Sí. pacientes que atendemos. También nos formamos para estar en las guardias de los hospitales. La gran mayoría de los médicos de guardia de los hospitales son médicos clínicos. Por supuesto que hay médicos emergentólogos, hay una especialidad Sí. en el área, pero el médico clínico también tiene esa formación. También estamos en los servicios de clínica médica de los Ajá, hospitales. Todos correcto. los servicios tienen este servicio que se encarga de tratar a pacientes con patologías clínicas. Y además Correcto. de eso, también muchos médicos clínicos trabajan en servicios de terapia intensiva, ¿sí? O sea, somos médicos que tenemos una polifuncionalidad muy Amplia. amplia en Claro, nuestra formación. Y claro, la, sí, y la sí. Sociedad de Medicina Interna lo que hace es desarrollar actividades fundamentalmente académicas para la formación de los miembros que la convocan. Tal, Y somos, claro. como vos decías, un distrito de la Sociedad Argentina de Medicina, que es la entidad madre de los médicos especialistas en clínica médica. Claro. ¿Ese distrito cuánto abarca? ¿Que son varios partidos acá de la zona de Bahía Blanca? Sí, en realidad no tenemos una división a Ah, nivel ah, nacional sí, exactamente predeterminada, sí, sí. pero básicamente nuestra sociedad engloba todo lo que sería región sanitaria 1, que es el sudoeste bonaerense, pero, por ejemplo, también tenemos médicos socios de las localidades de Viedma, Ah, de Cholechuel, de Beltrán, de Pomona, toda esa región que sería el Valle Medio, de Río Negro, claro. exactamente. Y también tenemos colegas de Puerto Madryn, por ejemplo. Hay un grupo muy Claro. importante de colegas de Puerto Madryn. Sí, Nos sí, extendemos un poco también en la provincia más allá de la región sanitaria 1, pero es claro. una influencia bastante importante. Imagínate que todos estamos comunicados a través de un grupo de WhatsApp, Sí, viste que los grupos de sí. WhatsApp hoy, y calculá que en ese grupo debe haber 240 médicos dentro de la Sociedad de Medicina Interna de Bahía Blanca, que Claro, como te decía, somos distrito de la Sociedad Argentina de Medicina. claro. Cuando uno va a un médico clínico, a veces generalmente uno arranca por ahí y dice, bueno, quiero empezar a cuidar un poco mi salud o hacerme un chequeo y demás, y normalmente suele arrancar por el médico clínico. ¿Cómo es? Es decir, la gente va para hacerse, para tener una idea de cómo está, cómo lo reciben ustedes, qué es lo que hacen con ese paciente que va interesado en su salud. Los médicos clínicos tenemos la posibilidad de tener una visión integral de una persona. En esta posibilidad de formación como especialistas que tuvimos a lo largo de nuestra carrera, tenemos la posibilidad de conocer íntegramente al paciente. Entonces, cuando una persona se acerca al consultorio, lo que nosotros hacemos es
de acuerdo a las características de esa persona, ¿sí? La edad, el sexo, sus antecedentes y demás, hay una serie de recomendaciones de acuerdo a esa persona en la identificación de algunos problemas de salud, de algunas enfermedades que el paciente puede tener y que uno le recomienda que se identifiquen a través de diferentes estudios. Claro. Individuales, como te decía, para cada situación. Es decir, no es lo mismo atender a una persona de 18 años, Claro. deportista, que atender a una persona de 78 años, jubilada, por decirlo de alguna manera. Sí. Sus problemas de salud son completamente diferentes y el enfoque que uno debe tener es también completamente diferente. Claro. Entonces, día a día es un desafío. Para un médico clínico es un desafío diario enfrentarse a distintas posibilidades de consulta. Eso es cuando, por supuesto, vienen a una consulta de control. Sí, ahora, después al médico clínico lo consultan por innumerables problemas de salud. Nos pueden consultar por hipertensión, por diabetes, por problemas de colesterol, hasta por problemas de ansiedad, nos consultan. Es decir, es muy amplio el espectro de trabajo nuestro. Claro. ¿Y ustedes después en general hacen derivaciones a otros especialistas? Por ejemplo, alguien que tiene hipertensión, ¿hacen la derivación a un cardiólogo o un especialista? En general, las derivaciones a distintos especialistas uno las evalúa de acuerdo a la situación particular del paciente. Por ejemplo, en el caso que vos me planteás de hipertensión arterial, un médico clínico, un médico especialista en clínica médica, te diría que un médico especialista en medicina general y un médico especialista en medicina familiar, que por ahí tenemos áreas en común, puede tratar la hipertensión arterial. Hay protocolos de tratamiento que, si uno está capacitado, los pone en práctica, se pide los estudios que son necesarios. Hay determinadas situaciones bastante específicas donde un paciente con hipertensión arterial uno lo puede derivar, no solamente a un cardiólogo. Por supuesto que el cardiólogo es otro médico especialista en lo que uno puede derivar, pero hay veces que el paciente con hipertensión arterial, por ejemplo, necesita derivación a un nefrólogo. Está bien. Sí. Porque puede haber una relación entre hipertensión y nefrólogo. Y así te puedo seguir dando otros ejemplos. Claro. Lo que nosotros hacemos es iniciar con el tratamiento y ver la evolución. La gran mayoría de los pacientes se pueden controlar de esta manera, con tratamientos y recomendaciones de estilo de vida, por ejemplo, en esto que seguimos hablando de hipertensión. Y cuando es necesario, uno puede solicitar la derivación para que alguna otra especialidad lo evalúe. Claro. Matías, ¿cuál es la diferencia entre el médico clínico, generalista y de familia? Vos los mencionaste. Mira, básicamente tienen que ver con su campo de acción. ¿Sí? Los médicos generalistas y los médicos de familia fundamentalmente tienen su campo de acción en consultorios externos. Correcto. Pueden atender los mismos pacientes que atendemos los médicos especialistas en clínica médica, pero ellos además tienen formación en la atención, por ejemplo, de pacientes pediátricos o en la atención de pacientes embarazadas, siempre en el ámbito ambulatorio. ¿Sí? Su área es lo que se conoce como la atención primaria de la salud. Correcto. El médico clínico por ahí no tiene formación en pediatría o formación en ginecología y obstetricia, por ejemplo, en pacientes con embarazo. La diferencia que nosotros tenemos con ellos es que nosotros tenemos mucha formación en patologías de internación. Por eso nuestra sociedad originariamente se llama Sociedad de Medicina Interna. La medicina interna es el médico que está capacitado para atender los pacientes que se internan en los hospitales. De ahí viene el nombre. Dos preguntas para el final. La primera es, en un contexto en general, ¿ustedes cómo ven la salud de la gente que va al consultorio? ¿Qué cosas están viendo que les llama más la atención respecto de cómo era antes y demás? Y la segunda es, este contexto o esta situación de la pandemia y demás,
¿cuánto ha modificado o ha empeorado posiblemente la vida sana de la gente? Bueno, son dos preguntas bastante amplias, ¿no? Voy a tratar de ser lo más breve posible. Por favor. Yo creo que lo que hoy estamos viendo de manera muy, muy frecuente en los consultorios de clínica médica está directamente relacionado con la pandemia. Correcto. Básicamente influenciada por la cantidad de información que la gente recibe, muchas veces poco clara y poco certera, y que genera mucho temor. Pues la pandemia, más allá de que es una realidad que estamos viviendo, ha generado un profundo temor en la gente, entendiendo que es algo extremadamente grave, por supuesto, claro. Pero esa gravedad hay que saberla ubicar en el lugar indicado, por decirlo de alguna manera. Es decir, la pandemia, sabemos que el 85% de las personas tienen cuadros leves, o sea que cuando viene una persona preguntando y consultando por la pandemia, uno le tiene que llevar tranquilidad, porque lo más probable es que le vaya muy bien. Y después tenemos un pequeño porcentaje que desafortunadamente termina en los hospitales con cuadros extremadamente graves y lamentablemente algunos de ellos mueren por COVID. Cierto. Mucha consulta relacionada con eso, mucha consulta relacionada con el post-COVID, que también lo están presentando como un grave problema de salud, cosa que no lo es. ¿Sí? El post-COVID estamos viendo que en realidad la gente tiene síntomas post-infección de COVID, se sienten débiles, cansados, con dolores musculares, dolores articulares, pero no revisten gravedad. Claro. Terminan de recuperar en un periodo de tiempo, algunos los hacen en 2 semanas y a algunos les lleva 6 meses, eso es real, pero progresivamente se van recuperando y el 99% de la gente se recupera. Qué bueno. Hay un pequeño porcentaje que sí le cuesta mucho recuperarse y puede quedar con una secuela, pero es lo mínimo. Claro. Entonces, hoy en día la mayoría de las consultas están relacionadas directamente, te diría, con la pandemia. Sí. Está bien. Y el otro gran punto es el tema de las vacunas, ¿no? Correcto. Que uno tiene que ser muy claro. Las vacunas son el elemento que nos está ayudando a salir de la pandemia. Ya sabemos que hay muchos países que están saliendo de la pandemia y eso es gracias a la vacunación. Y lo que tenemos que transmitir claramente es que todas las vacunas sirven, todas las vacunas son eficaces y la mejor vacuna es la que tenemos disponible para aplicarnos. Así que es muy importante que sigamos con la vacunación masiva. Seguro. Matías, un placer, te agradecemos mucho. Seguramente en otro momento vamos a seguir charlando un poco. Un placer, gracias. Gracias a vos, David, y que tengan todos un buen día. Gracias. El doctor Matías Mirowski, que hasta hace poco fue presidente de la Sociedad de Medicina Interna de Bahía Blanca y ahora está a nivel nacional. Vamos a hacer una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Las cosas que antes no se hacían tan bien, hoy pueden hacernos daño. Podés sentirte bien, pero hacer muy mal. El virus no se relaja. Vos tampoco te relajes. Elegí cuidarte. Elegí cuidar a tus seres queridos. Seguí usando tapaboca. Seguí manteniendo la distancia social. Seguí lavándote las manos y usando alcohol en gel. Nos seguimos cuidando. Municipio de Bahía Blanca.
¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. AMBAR, Instituto de Neurocirugía, Dolor y Especialidades Médicas. 9 de julio 353, 450-2121. Segunda parte de Hola Doctor, vamos a hablar ahora con el doctor Carlos Yamun. Creo que lleva más de 7.000 operaciones hechas en Bahía Blanca, más otras 10.000 por ahí, que realizó antes de venir acá, ¿no? Bueno, ¿quién no conoce al doctor Carlos Yamun, ¿no? Discípulo de Favaloro. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Le erré a los números o anduve más o menos acertado? No, estoy más o menos ahí en cuanto a cirugías cardiovasculares, porque antes de hacer cirugía cardiovascular, bueno, hice cirugía general durante 8 años, ¿no? Claro. General, oncológica, bueno. Sí, sí, y después me dediqué a cirugía vascular y después cardíaca. Y bueno, ahí estuve 10 años con René Favaloro y después estuve en Cleveland. Y ahora tengo la suerte de poder trabajar en realidad con mis hijos, y eso es realmente reconfortante, porque tengo uno que es cirujano cardiovascular como yo, que trabaja conmigo en todas las cirugías, ve todos los pacientes, y hacemos la cirugía en conjunto siempre, y eso también da una satisfacción extra, ¿no? Seguro. Y eso ayuda muchísimo. Y la formación se realiza lógicamente con estudio, pero también con experiencia, ¿no? No, tal cual. Todo el día adentro del hospital y viendo pacientes y viendo que ningún paciente es igual al anterior. No, claro. Que todos son un desafío, ¿no? Seguro. Carlos, esta pandemia a las prácticas de ustedes, a la cirugía cardiovascular, ¿en qué medida le ha afectado? Bueno, sucede que en líneas generales, como para todas las otras especialidades, hay un temor de la gente de acercarse a los centros hospitalarios, y el mensaje fue un poco, yo creo que también hubo culpa también de algunas estructuras médicas que le dijeron a la gente: no se acerque al hospital si no es una emergencia. Sí. Y después, cuando empezaron a darse cuenta de que la gente agravaba sus enfermedades y esto del COVID no era para 2 meses, 3 meses, empezaron a decirle a la gente: bueno, acérquese al médico. Claro, vaya. Entonces hubo un mensaje un poco contradictorio. La realidad es que sí, la gente viene bastante al límite. Hay muchas patologías que deberían haber sido tratadas por lo menos un año antes, por lo menos. Y eso hace que los pacientes lleguen más críticos, más graves, más temerosos, más ansiosos. Y como te comentaba hace unos minutos, nosotros siempre tuvimos también, había en el Sanatorio Güemes, ¿no? En el Instituto de Cardiología del doctor Favaloro, muchos psicólogos. Nosotros siempre tuvimos psicólogos, pero afortunadamente ahora dimos con una licenciada que la realidad es que llega mucho más al paciente, es psicoanalista, y los pacientes vienen más fortalecidos, más preparados, y tienen, digamos, un porcentaje menor de miedo, qué bueno. de angustia, de miedo a lo desconocido, porque llegar a un quirófano cardiovascular, claro. Y después despertarse en la recuperación cardiovascular, más cuando quizá le dicen: no, esto que usted tiene
se puede arreglar con un pinchacito. Bueno, no todo se puede arreglar con un pinchacito. Claro. A veces se necesita un poco más. Un poquito más. Yo siempre digo, a veces si uno tiene que trasladar 300, 400 kilos, quizás en una camioneta lo puede trasladar. Cuando tiene que trasladar 2 toneladas, no lo puede llevar en una camioneta, No, claro, va a tener que conseguir un camión. Sí. Bueno, la cirugía vendría a ser el camión. Digamos, cuando uno tiene que resolver problemas realmente muy complejos, importantes, y en ese caso, afortunadamente existe la cirugía. Pero el paciente, como te decía antes, es un todo. No es solamente la enfermedad cardíaca, porque también se llegó a la enfermedad cardíaca por algo, ¿no? Y esto es importante saber por qué llegó, y además es importante saber por qué llegó, es que esté preparado para el tratamiento, claro, que esté realmente en condiciones, que esté fortalecido, que sea un cómplice, un compañero, un socio del cirujano, y no una pesada carga que todo lo va a hacer en contra. Porque cuando está, realmente cuando está el paciente muy mal, desde el punto de vista emocional y psíquico, el postoperatorio se hace más difícil, mucho más difícil, nos cuesta mucho manejarlo. Claro. O sea, esta preparación previa realmente nos ha ayudado, sobre todo en esta época en que el paciente tiene temor de llegar al hospital. Llega pensando, si zafo del corazón me muero de COVID. Claro, y sí, es cierto. Entonces, realmente es una época difícil y la gente se enferma todavía más del corazón en el hecho de no poder hacer sus actividades que habitualmente estaba haciendo. Claro, seguro. Recreación, trabajo, vida social, todo eso está realmente medio perdido en esta época. ¿Y eso se ha dado tanto, se ha dado tanto en hombres como en mujeres, eso? Sí, por supuesto. Digamos, el aislamiento, el encierro y la necesidad de mascotas, porque en realidad la única industria que ha progresado es la industria de mascotas. Para mascotas. Es realmente llamativo, porque hay que, desde cuando, no sé si vos seguramente lo sabes bien, había que tener una mascota para poder salir a la calle. Sí. Entonces, ya desde ese punto de vista, decir, no es que te salís a pasear o salís con tu familia, con tus amigos, no, tenés que salir con un perro. Pero bueno. Pero es cierto que hay mucha gente, por ejemplo, que dejó de hacer actividad física. Uno no entendía cómo estaban prohibidos los gimnasios y demás, y no podía salir a actividad física, no podía andar a la calle, no podía ir al gimnasio. ¿Qué haces? Los gimnasios pasaron a hacer actividades ilegales. Claro. Y sí, no es algo saludable, digamos, todo lo que es contrario a la vida saludable. Muchos de los pacientes llegan con 10 kilos de sobrepeso. Claro. Porque no han podido salir, no pueden caminar. Comen más. Y la ansiedad es un problema. No ver a sus familiares, no poder. Yo tengo familiares, por ejemplo, una hermana en La Plata que tiene 3 hijos y los hijos le acercaban las compras, pero se las dejaban en la puerta porque tenían miedo seguro. de contaminarle, de contagiarlas y que tuvieran un problema. Entonces, el encierro es traumático. Y ustedes a nivel intervención y demás, porque a veces de pronto por ahí se puede contagiar alguien del grupo, algún especialista o alguien del equipo de ustedes, ¿cómo lo llevaron eso? Bueno, eso nosotros hacemos todas las medidas precautorias porque operamos todos los pacientes. Nunca se ha descartado ningún paciente. En el Instituto del Corazón se operaron todos, siempre. Incluso con SIDA, en la época que el SIDA era más. Ahora ya del SIDA la gente se está olvidando. Seguro. Pero no se le ha negado la cirugía a nadie. Tomamos las medidas precautorias con lo que se refiere a barbijos, cuidado en manos, camisolines, todo lo necesario. Con la única
la realidad es que, por ejemplo, nosotros, si tuviéramos que cargar a la cuenta del paciente todo lo que utilizamos para evitar que el personal tenga un problema de contaminación, de contagio y demás, porque uno ve que en todas las otras actividades los pacientes tienen que abonar, obviamente, algo por las medidas de cuidado. Claro. Ya sea odontología, estudios invasivos, no invasivos, todos tienen un recargo, tomografía, ecografía, el estudio que se haga. Mientras tanto, nosotros no podemos cargarle eso al paciente porque somos 50 personas. Tenemos que cargarle todos los camisolines, todo, no se puede. Todos los guantes. Claro, realmente se escapa un poco del presupuesto de la gente. Pero la realidad es que hoy por hoy la cirugía cardíaca, el mayor problema que tiene no es que el paciente venga muy crítico o muy tarde, que eso sí es un problema. Lo hemos visto que hemos tenido que extremar nuestra experiencia, nuestros cuidados y nuestra dedicación para este tipo de pacientes, que no son los pacientes de hace 20 años. Los pacientes que llegan hoy a cirugía son pacientes mucho más críticos, más graves, más enfermos y más añosos. Pero a eso, la realidad es que hemos agregado lo que te acabo de decir, la preparación del paciente, incorporando no solo la evaluación clínica, la evaluación quirúrgica, sino que la evaluación psicológica del paciente, que esto nos ayuda muchísimo. Y después de eso, todos los cuidados para el personal, porque a veces la mayoría del personal, de todos los paramédicos, médicos, que ha tenido COVID, no fue porque lo obtuvo dentro ahí del sanatorio, sino afuera. No. Claro. Nosotros en recuperación cardiovascular y en quirófano no hemos tenido ninguna de origen nuestro. Sí hemos tenido que dar licencias importantes a gran parte de la gente. Al principio los embarazos no podían estar, no teníamos vacunación para todo el mundo. A mí tuve una vacunación, la primera en febrero y la segunda hace 15 días. O sea, no es que yo fui una excepción. Todos nos vacunamos cuando se pudo. Y bueno, pero bueno, es una actividad que hay que seguir haciéndola, ¿no? Porque, como te comentaba hace un ratito, este tipo de cirugía, como las complicaciones del infarto, los aneurismas, los pacientes coronarios críticos, los pacientes valvulares, estos pacientes no se pueden demorar, porque sabemos bien que toda demora lleva a una complicación. Carlos, se nos terminó el tiempo, lamentablemente, para seguir charlando. Vamos a volver a hablar más adelante. Te agradecemos un montón, un gran abrazo a toda la gente de tus equipos y bueno, felicitaciones por este trabajo que has hecho en procura de la salud de toda la gente. Un abrazo grande. Sí, acá nosotros en el instituto seguimos trabajando, nunca paramos. Te digo, he trabajado con mis hijos todo este tiempo, con uno de ellos que es cirujano cardiovascular, que trabaja a la par mío, y con la ayuda también de que los pacientes vienen mejor evaluados y preparados desde el punto de vista psíquico. Te mando un gran abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Gracias. El doctor Carlos Llamón, cuántas historias habría para contar, ¿no? Necesitaríamos varios programas con él. Él, como todos los invitados, va a recibir un presente de Brix ahí en Roca 97. Nosotros retornaremos exactamente en una semana. Gracias.